¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ortega Smith tiene que dejar de ser un cargo público, no puede cobrar después de la actitud que hemos visto del erario de todos los españoles. Hay que analizar lo ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid, pero no hay que dejar de pensar en que Vox apoya al Partido Popular no solamente en territorio madrileño, sino también en varios parlamentos y gobiernos municipales o autonómicos de este país. Con la actitud que vemos de Ortega Smith, se simboliza claramente que este tipo de gente no puede estar en política cobrando del dinero de todos con un cargo público. No podemos ver y pasar por alto que siga en su puesto alguien que se encara con un concejal de otro partido, de la izquierda, de Más Madrid, Eduardo Rubiño, que golpea el objeto que hay encima de la mesa del escaño de Rubiño, que sale contra él y con ese gesto desafiante, chulesco, propio de matones. Esto queda como queda porque además la actitud del presidente del Pleno en el Ayuntamiento de Madrid, que es del Partido Popular, no está a la altura en este caso. Y esto hay que analizarlo. Pero no hay que perder de vista, primero, la actitud de Ortega Smith, que Vox está apoyando al Partido Popular en no pocos organismos públicos y el PP no solamente tiene que pedir la dimisión como ha pedido Almeida de Ortega Smith, algo más tendrá que hacer si Ortega Smith no se va. Y otra más, Ortega Smith representa por su perfil, que vamos a recordar en este vídeo, un arquetipo total de lo que es la extrema derecha, por su discurso y actitud con las mujeres, con el colectivo LGTBI, con el discurso adulterando la historia al hablar del franquismo y sus acólitos. En fin, es algo que sin duda es el arquetipo y es de libro el discurso que tiene. Pero partamos de este momento que se veía. Se llama síndrome de Estocolmo. Muchas gracias, señor Ortega Smith. Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Popular el señor Izquierdo y un tiempo de 3 minutos. Señor Ortega. Señor Ortega. Señor Ortega, por favor, vuelva a su escaño. El señor Izquierdo y un tiempo de 3 minutos. Señor Ortega. El señor Izquierdo y un tiempo de 3 minutos. El señor Izquierdo y un tiempo de 3 minutos. Claro, no solo eso, sino que según el concejal de la izquierda, según Eduardo Rubiño, la actitud desafiante y chulesca desde un cargo público de Ortega Smith es decirle que ahora se puede poner a llorar. Esto a Rubiño, ¿eh? Después de hacer todo eso, se me ha girado, eso es lo último que ha pasado, y me dice, ahora llora. Claro, ¿por qué me dice ahora llora? Me lo dice a mí. ¿No? Igual no se lo diría a otra persona, se lo dice a una persona que a lo mejor considera que es menos hombre que él. Hay que analizar también la actitud del presidente del Pleno en el Ayuntamiento de la capital de España, que es del Partido Popular, y que si comparamos lo que ocurrió no hace tanto con alguien que dejó de ser representante del PSOE, también porque fue a tocar la cara del alcalde de Almeida, Biondi, del PSOE, que perdió el cargo, y la actitud que ha tenido esta vez el presidente del Pleno del Partido Popular, pues dista muchísimo y lo vamos a analizar. Vean primero cuál es la actitud de este presidente del Pleno, que es del PP, tras lo ocurrido con Ortega Smith. En vez de ser contundente, pasa esto. Usted tiene una sola responsabilidad, que es defender al agredido, no darle la No palabra le al quepa, agresor. no le quepa la Tiene usted una sola oportunidad más de hacerlo. Si no lo hace, nos iremos a este pleno y después le pondremos una queja por su comportamiento inaceptable como presidente del pleno. Me parece que tiene usted todo el derecho a hacer lo que usted considere oportuno. Pues bueno, que tenga usted muy buenas tardes y una feliz Navidad. Y pasa esto cuando concejales de Más Madrid y del Partido Socialista deciden abandonar el Pleno tras lo ocurrido con Ortega Smith. Pero es que antes la actitud del presidente del Pleno, que es del Partido Popular, respecto a Rita Maestre, que es la portavoz de Más Madrid del partido de Rubiño, es tan lamentable como lo que vamos a ver. En vez de ser contundente con Ortega Smith, que acaba de hacer lo que hemos visto, la actitud que tiene este dirigente del Partido Popular es patética. Espero que ahora mismo le pida perdón. Ahora mismo, señor Ortega Smith, levántese y pida perdón. Señor Ortega, tiene el turno de palabra. Yo le pido perdón si él me pide perdón de lo que me ha dicho. O sea que usted tiene derecho a agredir a las personas cuando le dicen cosas que no le gustan a usted. Así funciona este pleno, ¿no? Si a mí no me gusta algo, yo voy y le pego. Así funciona. Así funciona. Solamente tiene el turno de palabra la señora Maestre, por favor. Continúe. Sí, he sido muy clara, que le pida perdón Bien. de forma inmediata. El señor Ortega Smith ya ha manifestado que pedirá perdón si el señor ¿Y el Fernández señor Rubiño presidente de este pleno le tiene algo pide- que decir? ¿Y el señor
Señora Lois, es la quinta vez que interrumpe usted a la señora Maestre. Le agradecería que se fiase, aunque sea hoy, de su portavoz. ¿Y el señor presidente del Pleno tiene algo que decir cuando se produce una agresión física de un concejal a otro? Porque Bien, aquí yo hemos de vivido una momento, cosa similar. señora Maestre, ¿quiere hacer el favor de callarse? Yo de momento lo que estoy haciendo es dirigir el Pleno y darle la oportunidad al señor Ortega de hacer lo que usted le ha pedido. Perfecto. Yo lo que no puedo hacer es obligarle a hacer lo que él no quiera. ¿Y usted? Ahora, señor Fernández... ¿Y usted puede hacer algo más? No, sí. ¿Le puede usted preguntar y no darle la palabra al señor Fernández Rubiño si se disculpa con lo que le ha dicho? Pero al ¿cómo se señor va a Ortega? disculpar por haber dicho una palabra? Pero estamos... Que yo no sé lo que le ha dicho. Señor Fernández Rubiño, usted no tiene el turno de palabra. De momento no tiene el turno de Esto es palabra. inaceptable. Señor Que no- Fanjul, se ha producido una agresión física y usted tiene una sola responsabilidad, que es defender al agredido, De- no darle la no palabra le al quepa... agresor. Y mira que acaba de ocurrir algo muy grave, que es un concejal de un partido, Ortega Smith, de Vox, que ha ido a encararse con un concejal de otro. Pero la actitud del presidente del Pleno sin duda dista mucho de lo que debiera ser. Señor Ortega, tiene el turno de palabra. Yo le pido perdón si él me pide perdón de lo que me ha dicho. O sea, que usted tiene derecho a agredir a las personas cuando le dicen cosas que no le gustan a usted. Así funciona este Pleno, ¿no? Y ahora vamos a ver la actitud que tuvo este mismo presidente del Pleno en el Ayuntamiento de la capital de España, que es del PP, cuando el concejal del PSOE, Biondi, que tuvo que dejar su cargo, por cierto, se va a tocar la cara del alcalde Martínez Almeida en otro gesto, en otra actitud que fue lamentable, en este caso por parte del representante del PSOE. Pero en este caso sí que el presidente del Pleno, desde el PP, sí que fue mucho más contundente de lo que ha sido ahora con Ortega Smith. Mucho no, muchísimo. Vean lo que ocurrió entonces. Señora Maroto, espero que tome medidas, porque jamás se puede tocar, como ha hecho él, 3 veces en la cara. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Biondi, usted no tiene el turno de palabra. Creo que ha quedado bastante claro lo que ha hecho usted. Y es más, no, le llamo al orden por primera vez y le advierto que si le llamo al orden por segunda vez, tiene que abandonar el salón de plenos. Le llamo al orden por segunda vez. Como le vuelvo a llamar al orden, le echo del salón de plenos. Señor Biondi, abandone el salón de plenos inmediatamente. Por favor, que alguien acompañe al señor Biondi fuera del salón de plenos. ¿A quién tengo que pedir, por favor, que alguien acompañe al señor Biondi fuera del salón de plenos? Señor Ortega, tiene el turno de palabra. Yo le pido perdón si él me pide perdón. Otro que se debería disculpar, el presidente del Pleno, que es del PP. Y, por cierto, su partido tomar nota. Por más que el alcalde de Madrid, en un gesto que es correcto, Martínez Almeida decía que Ortega Smith tiene que dejar su puesto, tiene que dejar su cargo. En este caso, Almeida sí que era contundente, en un contexto en el que además hay que tener en cuenta que las que se estaban teniendo últimamente entre Almeida y Ortega Smith, hay que decir que eran gruesas, porque no están precisamente cómodos al menos de cara a la galería, si bien es cierto que se apoyan, PP y Vox se apoyan, y no solo en Madrid. Pero bueno, en este caso Almeida decía: Hoy es un día muy triste en el Ayuntamiento de Madrid, un día en el que ha sucedido una agresión inaceptable absolutamente, porque es inaceptable la agresión que se ha producido. Desgraciadamente ya había sucedido en el mes de septiembre también una situación de estas características y hay que desde luego detener la escalada de agresiones que se está produciendo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Y por tanto, el señor Ortega Smith, a mi juicio, debe entregar el acta de concejal del Ayuntamiento de Madrid. No está en estos momentos capacitado para representar al conjunto de los madrileños. No puede ser que, a pesar de la crudeza de los debates que pueda haber en este Pleno, se justifique de ninguna manera que se pueda producir una agresión de estas características. Me es indiferente, y lo digo con claridad, que el señor Ortega Smith diga que se le ha dirigido el señor Fernández Rubiño de una u otra manera. De la forma que se hubiera dirigido es injustificable la reacción violenta y la agresión que se ha producido. Por tanto, como he tenido ocasión de decir ahí dentro, es inaceptable la conducta del señor Ortega Smith. Jamás se debiera incurrir en agresiones en ningún lado, pero no menos en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, para mí, quien incurre en una conducta de estas características queda automáticamente descalificado para ser concejal de este ayuntamiento y debería asumir lo que ha hecho y entregar inmediatamente el acta.
Puntos muy importantes a tener en cuenta. Esta es la extrema derecha de Vox que se ha metido en instituciones públicas españolas. Esta es la extrema derecha desafiante, con esta actitud de matones. Esta es la extrema derecha en la que se está apoyando el Partido Popular en no pocas instituciones. Esto es lo que está ocurriendo. Estos son los que incluso podrían haber llegado al gobierno de España, pero están en gobiernos autonómicos y municipales. Esto es lo que hay. Y además de pedir la dimisión, el PP tiene que reflexionar y se espera alguna declaración por parte de Feijóo y de dirigentes del PP sobre lo de Ortega Smith. Esto es importante porque no olvidemos además otro factor decisivo, que es ese perfil arquetípico total de lo que es la extrema derecha representado en Ortega Smith, por el discurso que arrastra con las mujeres, con el colectivo LGTBI, reescribiendo la historia con el franquismo y que vamos a recordar a continuación, porque conviene no perder de vista esto, de quién estamos hablando. De hecho, el mismo Ortega Smith, que por cierto están nerviosos porque tienen sus problemas internos en Vox, y que se iba a la calle Ferraz precisamente a increpar a la Policía Nacional. Ellos que dicen ser muy patriotas, hemos visto a Ortega Smith ir a encararse con la policía, la misma policía que llevaba días y días aguantando a gente, energúmenos de la línea esta de Vox, que han ido a lanzarles objetos, bengalas, a insultarles, en esos actos, esas concentraciones en las que hemos visto a dirigentes de Vox, y luego Ortega Smith todavía iba con esta actitud ante la policía. Es una calle y de aquí no me voy. Con la seguridad que acorde a la Ley Orgánica 4/2015. Pues apréndasela mejor, porque la retención en la calle no está permitida. Continúe. Está usted reteniendo a la gente en la calle. Déjenles circular. Déjenles circular, déjenles salir. Continúen. Déjenles salir, ¿para qué? ¿Para darles mamporrazos? Es usted, caballero. No, yo no tengo cara de mala hostia, es que es una vergüenza, oiga. Sonría de vez en cuando, hombre, que la vida es mejor. Que Ortega Smith diga ahora que no va a dimitir entra dentro de ese arquetipo arrogante, prepotente y de extrema derecha, en el que le hemos visto moverse con discursos, ojo, que están ahí ya metidos en las instituciones y que es grave. Discursos como los que, por ejemplo, veíamos de Ortega Smith reescribiendo la historia y la peor etapa reciente de España como el franquismo, al hablar, por ejemplo, y adulterar sobre lo ocurrido con las 13 Rosas, de esta manera tan lamentable. Algunas que llamaban las 13 Rosas y resulta que lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente. Sí, cometieron crímenes brutales en las checas. Las jóvenes, las 13 Rosas, fueron detenidas, sufrieron la violencia y las fusilaron. Son víctimas, en este caso del franquismo. Y de esta forma tan frívola, intentar reescribir la historia es algo que es consustancial a lo que lleva haciendo Vox. Basta ver, por ejemplo, el discurso de Ortega Smith al hablar en otros episodios de lo ocurrido, por ejemplo, con Primo de Rivera, al que ensalzaba a Ortega Smith, además en un acto rodeado de gente de la Fundación Francisco Franco, que ya tiene bemoles que en este país se ensalce a un dictador. Pero no solo eso, aquí tienen el elogio de Ortega Smith de Primo de Rivera. Yo os agradezco este gesto, que lo recojo, pues la verdad, en nombre de todos los que formamos este proyecto político de Vox. Yo os confieso que José Antonio Primo de Rivera para mí es uno de los grandes hombres de la historia de España, un magnífico abogado, un magnífico patriota, un gran ideólogo político y que en su tiempo supo dar respuesta a las necesidades que se le requerían en aquel momento y se enfrentó, como nos estamos enfrentando todos, a los enemigos de la patria. Los enemigos de la patria van cambiando de nombre y de formas, pero siempre son los mismos, ¿no? Los que vienen amenazando nuestra unidad y nuestra libertad. Que decía José Antonio que bienvenidos los tiempos difíciles, porque será la depuración de los cobardes, y hoy en día esas palabras se pueden llevar a su máxima expresión. Hoy, donde la cobardía impera en todas las instituciones, donde la traición a España está institucionalizada y donde las palabras honor, lealtad, servicio es casi os diría que una excepción, es cuando hay que demostrar de verdad que se es español, que se ama España. Sí, esa forma de referirse al franquismo tiene momentos tragicómicos que hemos visto en Vox, como este que vemos. Condenar el franquismo no tiene ningún sentido, puesto que somos herederos, nos guste más o menos. Y tiene otros tan curiosos como ver a Ortega Smith con este discurso hablando de los fusilamientos, hablando de Franco, hablando de las víctimas, hablando de esta forma. Este es Ortega Smith. ¿Qué daño hace una cruz que lleva años y años y años recordando hechos tristes, sí, personas que fueron fusiladas en una guerra, pero sin odio, con amor?
Conviene tener en cuenta el perfil de este personaje que va a encararse con un dirigente de la izquierda en Madrid, que hay que decirlo, Ortega Smith está en la fundación de Vox junto a Abascal, uña y carne, desde los tiempos en los que estaban ya en DENAES, esa fundación para ensalzar el patriotismo español, al mismo tiempo que luego supimos que había un chiringuito, Abascal cobraba, de chiringuitos montados por Esperanza Aguirre, cuya actividad ya sabemos que era cero o cercana a cero, y un buen dinero. Bueno, pues Ortega Smith ha estado con Abascal desde muy pronto y está entre los fundadores de Vox, en un partido que ahora mismo sufre una crisis interna porque se han ido yendo dirigentes que estaban en el origen y eran importantes. Pero de esto conviene hablar y también de ese discurso que supone Ortega Smith, por ejemplo, con las mujeres, hablando así de esta forma del aborto y de lo que pueden hacer las mujeres, porque este es el ideario de esta gente, sobre el feminismo, sobre el colectivo LGTBI, reescribiendo la historia, el negacionismo del cambio climático. Ortega Smith hablando de las mujeres y el aborto. Sí, sobre su propio cuerpo una mujer puede decidir si se corta el pelo, si se corta las uñas, claro que sí, ese es su cuerpo, pero es que cuando has engendrado una vida ya no es tu cuerpo, es un ser vivo independiente, y si mi compañera Rocío se estaba refiriendo, como entiendo que es así, al derecho a terminar, al supuesto derecho a terminar con una vida ajena, pues siempre le tendremos que recordar varias cosas. En primer lugar, que no existe un derecho al aborto. Sí, es esta gente que ya está metida en las instituciones y que tiene este discurso sobre aspectos en los cuales las mujeres tuvieron que esperar y luchar, y se consiguió la ley del aborto, que por cierto supone que se pudiera ejercer con protección en nuestro país, algo que ejercían mujeres con dinero pero fuera de España. Y se practicaba esa hipocresía de decir que aquí no podía ser, pero luego lo hacían las que tenían dinero y salían. Bueno, pues este es el discurso que tienen, que no es casualidad, por cierto, no es simplemente un ideario. Hay lobbies, hay grupos que meten dinero y que alimentan este tipo de discursos. No tengan ninguna duda, que es gente que está ahí detrás y que fomenta y financia esto. Y es importante. Y no solo lo que se habla del aborto. Por ejemplo, el discurso respecto a avances como los del colectivo LGTBI. Este es Ortega Smith hablando de las fiestas del colectivo. Hablando de cómo prácticamente propone un apartheid, apartándolos del centro de la capital de España en sus celebraciones, por cierto, que son ejemplo ya fuera de nuestras fronteras, pero no él decía esto. Cambiando de sitio las fiestas del orgullo sacándolos de Madrid porque causan verdaderos problemas y atascos, y ¿Dónde las llevaría? Y los mandaríamos, si me permite, se lo explico, los mandaríamos para que pudieran desarrollar la fiesta del orgullo gay, todo lo que quieran, pero dentro de la casa de campo. ¿Quién tendría que irse? ¿El colectivo LGTBI del centro de Madrid para sus fiestas? ¿U Ortega Smith de la política, después de lo que hemos visto encarándose y con esa violencia frente a un concejal de la izquierda? Parece muy claro, ¿no? Que deje la política Ortega Smith es que la deje gente con este discurso al mismo tiempo, sobre colectivos que son claramente sus obsesiones, pero que tienen una motivación sin duda de trasfondo de financiación. Y no solo en lo que es el colectivo LGTBI, no solo en lo que son las mujeres. Vean, por ejemplo, a las víctimas de la violencia de género, también en el capítulo feminista, porque hemos visto a Ortega Smith encararse a un concejal de la izquierda, pero vean cómo, oye, mira hacia otro lado y no tiene narices para encararse a una víctima de la violencia de género que fue a decirle: no hagáis politiquería con un drama como el nuestro. ¿Os acordáis? Y esta es la actitud tan lamentable que tuvo Ortega Smith. Llevo 20 años inmigrante, ¿vale? Luchando contra la violencia de género, ¿vale? Desde hace 20 años. Llevo 20 años en la silla de ruedas, ¿vale? Y contra la violencia no se hace política en este país. Y no con inmigración, más con inmigración. Que estamos aportando mucho, señor Levante, respetando mucho, ¿vale? Y yo de este país no cobré ningún
una intervención que traía a las mujeres que están sufriendo en todo el mundo, pero no puedo por menos de decirle al señor Ortega Smith que si tanto convencimiento tiene de que el resto estamos equivocados, que se gane el salario de concejal, que deje de utilizar el ayuntamiento como un chiringuito y se siente a la mesa con todas nosotras. En este caso ya ven que no tuvo precisamente arrestos para mirar la cara a esta víctima. Esta es la gente como Ortega Smith que están en política cobrando por estar en un cargo público. Y ojo, no es casualidad lo que vemos. Que deje o no la política después de lo ocurrido en el Pleno de Madrid Ortega Smith, no es que la deje cualquiera en Vox. Uña y carne con Abascal desde el principio y en un momento además delicado para la formación, por la caída de apoyos y también las grietas internas, porque hemos visto cómo salía Iván Espinosa de los Monteros, también Macarena Olona, que por cierto ha escrito en las últimas horas en las redes sociales que Ortega Smith tiene que dejarlo y que es lamentable lo que ha hecho. Y el hecho de que Ortega Smith ahora mismo tenga esta situación de que haya gente que le esté pidiendo que tiene que dejar la política, para Abascal no es plato de buen gusto porque es alguien que ha estado con él desde el origen. Y esto también hay que analizarlo porque en Vox hay nervios y con Ortega Smith hay nervios sin duda. Últimamente le hemos visto en actitudes nerviosas, como ir allí a increpar a la Policía Nacional o como ahora ver esta actitud sin duda fuera de sí en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, porque no están tranquilos, porque hay problemas internos serios en Vox, porque hay grietas, porque hay frentes dentro del partido, lobbies que se han hecho más fuertes. De hecho, Ortega Smith es de los que tuiteaba abiertamente cuando Espinosa de los Monteros dejó de estar. Y él dijo que era una pérdida importante y lo dijo de una manera además contundente. Hay nervios, lo que Macarena Olona ha dicho que es por el parné, por el negocio que ha acabado suponiendo Vox. Hablamos del negocio del patriotismo en que se ha convertido el proyecto de Vox. Estamos hablando que lo han convertido en una SA, pero no por sociedad anónima, sino por chiringuito de Santiago Abascal y la cuadrilla del Clan Intereconomía. Ellos llegaron diciendo que venían a acabar con las paguitas y con los subvencionados. Ellos querían acabar con los chiringuitos para montarse el chiringuitazo. ¿Está nervioso Ortega Smith? Bueno, pues está nervioso que se tranquilice en su casa. Claro, un cargo público no puede tener la actitud que hemos visto. Es importante la deriva que estamos viendo de este personaje dentro de lo que está ocurriendo en Vox. Es importante también que Feijóo considera que es un moderado y que debe tener esta línea, pero le estamos viendo que se tiene que apoyar en partidos que tienen actitudes como estas. Eso es muy importante. Y es fundamental también tener en cuenta que no se puede tolerar una actitud política de este tipo, no puede haber representantes públicos que se comporten de esta manera. Por varias razones. La primera, porque hay que saber comportarse. La segunda, porque hay gente que está observando. Y si se da ejemplo de esta forma, ya me dirán. Y luego hay otra que es fundamental. La política no se puede estar convirtiendo en una especie de circo romano. En la política se está para gestionar y para tener debates de altura. No podemos estar permanentemente en lo que puede parecer, yo ni siquiera le llamaría un patio de colegio por respeto a los profesores y a los chavales, porque hay actitudes que son patéticas. Pide perdón de forma inmediata. El señor Ortega Smith ya ha manifestado que pedirá perdón si el señor Fernández Rubiño... ¿Y el señor presidente de este pleno tiene algo que decir? La política no es tampoco ninguna pelea de gallos para ir ahí a encararse a un concejal. No lo es. Y lo que es ejercer un cargo público no puede suponer que se mantenga a Ortega Smith en su puesto con un sueldo después de lo que hemos visto. O se tiene que ir, o Vox lo tiene que echar, o el Partido Popular tiene que ser muy exigente a la hora de apoyarse en un partido que tiene en sus filas a Ortega Smith. No solo como concejal, también como diputado nacional, que está Ortega Smith. Y otra razón muy importante a la hora de abordar lo que estamos hablando. Cuidado, esto se producía el mismo día en el cual el Partido Popular y Vox apoyaban las reformas a las leyes LGTBI en la Comunidad de Madrid, en el mismo territorio, planteando lo que es su obsesión, su ideario con colectivos como el colectivo LGTBI. Todo esto estaba ocurriendo y no lo hacía el Vox, lo hacía el Partido Popular de Ayuso. Es realmente, yo creo que la expresión de ese modelo de sociedad cerrada que ellos tratan de imponer en un día como hoy, que además se están derogando las leyes LGTBI en la Comunidad de Madrid,
y cuando precisamente una de las cosas que hemos hecho en el Pleno es defendernos de eso, frente a la actitud de Vox que permanentemente está atacando y recortando los derechos de las personas LGTB. Así que yo creo que sí, que efectivamente tras esas palabras de ahora llora, que después repiten en redes todos sus acólitos, me están repitiendo sin parar todos sus acólitos, lo que hay es a Vox intentando poner en duda que debes pensar que soy menos hombre por no tener la actitud chulesca y resolver las cosas a tortas como hacen ellos. Esto es muy importante. Esto es lo que están haciendo. Con actitudes, además, mientras ocurría esto en la Asamblea de Madrid, en el Pleno del Ayuntamiento, y estamos hablando de la capital de España, como la de Ortega Smith. Esto no tiene un pase, pero tenemos que saber que esta es la actitud de gente que podrían estar incluso en el gobierno de España. Esto es lo que está ocurriendo. Y no se puede tolerar y hay que estar muy alerta. Franquistas y fachas. Machistas y fachas. Les anuncio igualmente que seguimos trabajando sin descanso. Venga, sí, luego. Sí a la civilización de la cruz. Sí a la civilización de la cruz. Franquistas y fachas.